Memoria en rojo, amarillo y morado por Radio Caput. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina en esta tarde cálida, cuasi nublada, se va bien el sol, acá estamos así. Saludos a quienes están y nos escuchan desde este lado y desde el otro lado del Atlántico. Les dejamos el número para mensajes, es el 11 65 16 4446 y los invitamos a quienes puedan y tengan ganas de colaborar con un cafecito que se encuentra después de la pantalla del YouTube. Quienes nos estén escuchando por ahí lo van a encontrar el link para poder colaborar con la consecución de este programa. Dicho esto, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Saludos al Chino Román, que está desde como en la técnica. Ceci, hola, buenas tardes. Hola, buenas Me estaba tardes. olvidando de esto. Nadia, buenas tardes. Hola. Daniel, muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Bueno, ahora sí, dicho esto, arrancamos el programa de hoy. Desde la noche del día martes al día de hoy, al menos 155 personas han muerto en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía por las lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por la Dana en la Comunidad Valenciana. Una Dana, para quienes no sabemos qué es una Dana, es una depresión aislada en niveles altos, que consiste en una suerte de hueco en el cielo con una presión baja. Esto atrae el aire de su alrededor, tanto el frío como el caliente. Pero esta Dana es muy particular. Su intensidad y su persistencia, así también como sus efectos en las zonas del interior y no en los puntos que siempre o habitualmente sucedían, sorprendió a los expertos que sospechan, como tantos otros fenómenos adversos, que su potencia puede o es provocada como consecuencia del cambio climático. Queremos expresar desde nuestro programa toda nuestra solidaridad con quienes están sufriendo las consecuencias del paso de la Dana en el este y al sur, y a todos esos pueblos y comarcas de la península ibérica. Mucha fuerza. Así es, mucha fuerza y nuestro acompañamiento desde aquí. Bueno, vamos a seguir y queremos felicitarte, Daniel, porque la razón es porque tu libro, La Guerra Civil Española, Argentina y los argentinos, ha sido declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Muchas gracias por la felicitación. En efecto, un amigo legislador de la ciudad del bloque de Unión por la Patria tuvo la, no sé si feliz iniciativa de promover por esto favor, junto con otra amiga que es asesora suya, y bueno, se formaliza mediante un acto que en realidad es también una mesa redonda el martes próximo, el día 5, a las 17 horas en el Salón Jaureche de la Legislatura de la Ciudad, que es allí en Perú, casi diagonal sur, Perú 160. Sí, si no me falla Perú la memoria. 160, aquí en la capital. Y van a estar Mercedes López Cantera, que es profesora de Historia, como oradora, Diego Cano y nuestro Daniel Campione también. Así que, bueno, nada, te felicitamos, vamos a estar allí. Bravísimo. Y, bueno, una distinción más que merecida. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a todas. Yo me acuerdo cuando fue la primera presentación del libro, Daniel. ¿Vos te acordás? Que recién empezaba, creo que fue la primera vez que te vi. Que nos Sí, conocimos. claro, en la Sí. librería La Cop, Claro, allí sí. por la calle Salguero o Bulnes, una Sí. de las dos. Sí, me acuerdo. Vos presentaste ahí, le diste una lectura inicial y eso sí, fue la primera vez que nos vimos.
Sí, la Así verdad que que bueno. un librazo. Ahí vamos a Librazo. estar con Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Vamos a tomar impresiones de ese día Sí, y las vamos a compartir luego el jueves por aquí. Claro, y podríamos hacer un especial tal vez para hablar del libro. Por qué no? eso, tal cual. Con todo gusto cuando dispongamos. Bueno, seguimos ahora con un entrevistado. Tenemos una entrevista a Demián Casaubon, quien es guitarrista y cantor en el Club Artístico Libertad, que tengo entendido que son como 20 personas que participan de este espacio. Es un colectivo musical, ¿no? Como colectivo musical son los músicos, los técnicos, los artistas visuales, tienen toda una construcción colectiva importante. Sí, sí. Y además, bueno, lo más destacado para nosotros y por qué vamos a hablar con el Club Artístico Libertad, bueno, porque es un grupo, o un colectivo que trabaja con el cancionero de la República, de canciones republicanas, ¿no? Sí, de sí. música republicana. Su temática es esa. Claro. Y, por supuesto, con la resistencia al franquismo, que eso también. Desde este lado. Sí, así es. Y un oportuno rescate de la palabra libertad, que está tan vapuleado últimamente, Claro. particularmente en nuestro Utilizada, país, ¿no? por eso. Claro. Bueno, entonces lo tenemos en la entrevista. Demián Casaubon, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde acá, desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludos a toda la mesa y toda la audiencia de Radio Caput. ¿Cómo están? Muy bien. Demián, ¿cuándo van a hacer la primera presentación? Bueno, nosotros tenemos programada una presentación para este sábado 2 de noviembre en el Club Atlético Fernández Fierro, que eso queda en el barrio de Almagro, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que con mucha alegría podemos decir que se agotaron las entradas para este sábado, por eso programamos una nueva fecha, una nueva función para el sábado 23 de noviembre. Así que ahí ya tienen localidades disponibles y esa va a ser la próxima presentación en Buenos Aires. Además de Buenos Aires, ¿van a hacer alguna otra presentación en alguna otra provincia? ¿Con Urbano? Bueno, tenemos programado un viaje para el fin de semana largo de noviembre. El 16 de noviembre vamos a estar tocando en Carué. Y bueno, luego de eso venimos de tocar en Mar del Plata también, y luego de eso ya nos abocaremos a las últimas presentaciones del año, la próxima el 23, ahí en el CAF. Muy bien. Gran agenda, qué bueno, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Estamos muy, muy contentos y muy sorprendidos. Nosotros veníamos de estar sin actividad durante un tiempo, unos años, y bueno, nos volvimos este año y la verdad que hemos tenido una recepción, un abrazo del público fenomenal y bueno, eso nos hace muy felices, nos hace sentir que lo que hacemos tiene sentido, no solo para nosotros, sino para la gente que nos sigue. Tal cual. Van a hacer una presentación muy especial o diferente, ¿no? Van a estar acompañados, lo estuvimos por ahí leyendo. ¿Nos podrías contar un poco, al menos un adelanto, para tener una idea de qué se trata? Sí. Nuestro espectáculo, por lo general, contempla, bueno, esto que ustedes estaban comentando antes, cantamos canciones de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Es un espectáculo en principio netamente musical, pero que tiene también un soporte de imágenes visuales que son producidas por artistas que están dentro de nuestro colectivo. Y esta vez vamos a sumar la presencia de una bailarina de primer orden que se llama Guadalupe Danielo, que nos va a hacer algunas intervenciones durante el concierto, y también una persona que es muy especial para nosotros, que se llama Mónica Puertas, que ella lleva adelante un proyecto muy, muy interesante que se llama Guerra Civil Española en Buenos Aires, que es un circuito guiado por algunos puntos estratégicos acá de Buenos Aires, donde ella hace todo un comentario sobre
lo que pasaba acá durante el periodo de la Guerra Civil, y bueno, nada, con una profundidad asombrosa. Ella es del campo de la sociología y nos va a acompañar diciendo algunas palabras, alguna intervención durante el espectáculo. Muy bien, bueno, interesante la verdad. ¿Y cómo surge, bueno, para quienes nos escuchan y no conocen la historia del Club Artístico Libertad, cómo surge todo este colectivo y cuándo? Bueno, el colectivo se forma en el año 2009, es hijo de una voluntad de producir artísticamente, es decir, producir música desde otros paradigmas que no eran los usuales a los que nosotros estábamos acostumbrados. Venimos de distintos proyectos de bandas y demás que eran muy, como decir, muy estrictos o muy ligados a lo que sería un trabajo. Y bueno, y quisimos armar algo que nos diera libertad, que nos diera la posibilidad de participar en la medida que uno pudiera, cuando pudiera. Y entonces se nos ocurrió esta idea de hacer un club, ¿no? Que es como un club al cual uno va cuando puede, cuando quiere. Y bueno, esa manera de organizarnos, un poco anárquica, que a mí siempre me gusta decir, estaba destinada al fracaso. Bueno, prosperó y pasamos muchos años organizándonos de ese modo, y la verdad es que nada, nos da mucha alegría que lo que hacemos, se puede hacer desde un modo de organización diferente, auténtico, genuino. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo somos, cómo nos organizamos. Buenas tardes, te habla Daniel Campione. ¿Por qué canciones de la Guerra Civil y del franquismo? ¿Cómo llegaron a esa temática como objeto central del desempeño artístico de ustedes? Excelente pregunta, Daniel, gracias. Mirá, en realidad esto es una historia muy personal mía. Yo tenía una bisabuela que era galega y que se hizo anarquista acá en Buenos Aires y nos cantaba de chiquitos canciones anarquistas. Y en un momento, yo ya siendo un adulto, ya mi bisabuela Fe no estaba con nosotros, evocándola un poquito, algún día me puse a sacar en la guitarra esas canciones que eran muy, muy representativas para mí. Y bueno, todo esto sucedió en el mismo momento en que se iba formando el club, con esta característica de organización que les nombraba antes. Y pronto me di cuenta que esas canciones se podían incorporar a un corpus más amplio, que es el de canciones de la Guerra Civil Española, e incluso más adelante, luego de investigar, ya no tanto desde lo personal, ¿no?, sino desde la cuestión histórica, musicológica, bueno, encontramos que la resistencia al franquismo también había producido sus melodías y sus cantares, y bueno, y así se fue armando este corpus, digamos. A partir de eso es donde empezamos a trabajar directamente con la idea de un espectáculo en función de este repertorio. ¿Y se han presentado en España en estos últimos años? No, nunca viajamos a España a tocar. La verdad que no, siempre es una pregunta que nos hacemos. No conocemos la realidad española, digamos, la vida española, más que por lo que uno puede enterarse por los medios y cuestiones así, pero siempre nos preguntamos si es un espectáculo pertinente para España, digamos, o tal vez tiene una repercusión diferente acá en Buenos Aires. Totalmente. No tenemos problema en ir a probar, no tenemos ningún problema. Podrían intentarlo. Pasa que ahora, una cuestión adicional. Tradicionalmente hay una gran confusión entre cuáles son canciones de la Guerra Civil Española y cuáles son de la época del franquismo. Hay varias de Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, que suelen aparecer como canciones de la Guerra Civil Española y fueron compuestas en la década de 1960.
¿Ustedes se ocupan de esa Perfecto. diferenciación, le explican al público o queda como un solo conjunto? No. En el espectáculo tiene una dinámica bastante particular porque en muchas de las canciones, no en todas porque eso es medio tedioso, tiene una cuestión así medio pedagógica en la cual yo voy leyendo el origen de las melodías que vamos a interpretar. Y en eso hay un trabajo de Liberovich y compañía que nuclea canciones de la resistencia al franquismo. Basamos sobre todo esa distinción en esa obra. Vamos contando de cuál, pero es muy cierto esto de Chicho Sánchez Ferlosio, porque Gallo Rojo, Gallo Negro, Paloma, que son composiciones de él, son posteriores, pero yo siempre digo que Chicho ha llegado al reconocimiento tal vez mayor que puede tener un músico, que es que sus obras se denominen anónimas, ¿viste? Pues son tan representativas que quedaron como por fuera del tiempo. Claro, pero pertenecen sí más a lo esa popular distinción. que al que lo escribió, algo así. Exacto, correcto. Pero sí es cierto que, bueno, en este caso las composiciones de Chicho Sánchez Ferlosio no son de la Guerra Civil Española, por eso al principio solo decíamos canciones republicanas de la Guerra Civil Española y más tarde incorporamos el nombre completo que es Y de la Resistencia al Franquismo. Bueno, nos parece muy importante repetir las fechas de cuándo se van a... Bueno, ya se agotaron las primeras, pero bueno, Sí, para las próximas fechas. En lo particular, lamentamos, me parece, que no haber conseguido entradas para el 2. Pero Iremos el que es el 23, momento ¿no? del mes en donde todavía tenemos algo de plata. Pero Pero hay que reservar ahora. Ahora hay que Gladys, reservar para el manejo 23. táctico. Tal Reservás cual. mañana y quedas sí, bárbaro. sí, es una Bueno. buena idea. Bueno, a ver si les puedo dar alguna solución. Nosotros nos presentamos este sábado 2 de noviembre, ya el cupo está completo y por eso generamos la fecha del 23 de noviembre, sábado Ujú. 23 de noviembre a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, del barrio Almagro de la ciudad de Buenos Aires. Las entradas para el 23 ya están a la venta. Ustedes en este Buenísimo. mismo momento pueden entrar a Ticket Hoy Perfecto. y reservar sus lugares para el 23 cuando todavía no avanzó el mes y nos hemos quedado Sí. un poco secos. Muy bien. Que nos pasa a todos. Hoy o mañana o cuando se cobre pueden ya entrar y reservar sus lugares para el 23. Vamos a estar muy felices de recibirlos a ustedes y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Está. Muchas Muchísimas gracias, Demián. Una preguntita antes de No. despedirte. Sí, ¿Cómo se llama el espectáculo entonces? Rojo y Negro, Bien. canciones republicanas de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Perfecto. Así de largo es el título. No, buenísimo. O sea, Rojo y Negro es el nombre del espectáculo y la bajada, digamos, el subtítulo es Canciones Republicanas de la Guerra Civil Española y de la Resistencia al Franquismo. Y nosotros somos el Club Artístico Libertad. Nada sencillo, nada de una sola palabra, lo hicimos lo Hay que más acordarse. complicado que podíamos. ¿Cómo es la lucha? Por supuesto, nada sencillo, hay que acordarse. Exactamente. Muchísimas gracias, Bueno. Demián. Muy buenas Bueno, tardes. querida y mesa y bueno, querida nos estamos audiencia. escuchando pronto. Bueno, dale, perfecto. Espero verlos el 23 y nos presentamos personalmente y nos Perfecto. damos el abrazo que merecemos. Tal Hasta cual. pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Y Chao. como no podía ser menos, ahora nos vamos a un tema musical del Club Artístico Libertad. Gallo Rojo, Gallo Negro. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya
se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Y ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Y ay, qué desencanto si me borrara el viento, lo que yo Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Buenas tardes a todos y todas. Falleció Ana Messuti. Se nos fue Ana. Si bien era una noticia que se esperaba porque su estado de salud se había agravado en los últimos tiempos, no por eso deja de ser tremendamente dolorosa, ya que se nos fue un ser humano imprescindible. Ana era abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en filosofía del derecho por la Universidad de Roma y doctora en Derecho, premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Publicó varios libros, pero además ella formaba parte del equipo de abogados que había presentado la querella contra los crímenes del franquismo el 14 de abril del 2010. Ana era de ese equipo original, que también estaba Carles Lepoy, Máximo Castex, el doctor Úñiz y tantos, algunos de ellos ya tampoco están, a quienes le debemos esta querella, la única esperanza de justicia para tantas víctimas que estuvieron décadas y décadas esperando que su relato sea escuchado ante una jueza. Ana pasó horas y horas escuchando querellantes, escuchando historias desgarradoras. Ella que podría haber tenido una vida mucho más tranquila, haberse dedicado a disfrutar después de tantos años de arduo trabajo, sin embargo, prefirió
sentarse a escuchar, viajar, entrevistar a los querellantes, pasar días enteros armando querellas, porque eso estaba en ella, era su esencia, la búsqueda de justicia. Ella era una jurista no solo porque era la profesión o lo que había elegido, ¿no? como camino, sino lo llevaba en el corazón. Hay unas palabras que las voy a leer. En un momento ella decía: durante el tiempo en que he escrito los textos que me he dedicado a redactar querellas para la causa argentina por los crímenes del franquismo y a conversar con los querellantes, estos, al narrarme su propia vivencia de la injusticia, me han transmitido algunas ideas que eran tremendas, pero por ejemplo, su idea de la verdad y el deseo de conocerla, la larga convivencia con el dolor que el tiempo no calma, el obligado silencio que acrecienta el temor a que la memoria, lo único que les queda de las injusticias sufridas, se diluya y se pierda, o lo que para ellos significa luchar contra la impunidad. Pero sobre todo me han demostrado qué es tener conciencia del derecho y sentirse ciudadanos del mundo. Ana llevaba como bandera el principio de la justicia universal, al igual que Carly Eslepoy. Para mí, en lo personal, es muy duro porque, además de ser mi abogada representante en esta querella contra los crímenes del franquismo, yo he perdido una amiga con la que charlábamos muy seguido y puedo decir con mucho orgullo que éramos amigas, porque cada vez que la llamaba por teléfono y a lo mejor me decía: Adri, ¿necesitas algo? Le digo: no, yo llamaba para ver cómo estabas. Y ella me decía: es que vos sos una de mis amigas más queridas de Argentina. Y eso me llenó siempre de orgullo y de emoción. Se la va a extrañar tanto, tanto, porque en verdad se nos fue una imprescindible. Y quiero agradecerle por todo lo que ha hecho y por lo que ha significado su vida entre nosotros. Y condolencias, obviamente, para Pablo, su compañero de vida, otro ser extraordinario, y para sus hijos. Ana siempre estará presente en nuestros corazones. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muy bien, en la columna de hoy es Exiliados de la Educación. Ceci, te escuchamos. Bueno, vamos a ir finalizando con 2 ejemplos más de educadores que tuvieron que exiliarse y un poco, como decía la semana pasada, en representación de todos aquellos educandos educadores y educadoras que debieron exiliarse o llamarse a silencio al interior de España durante y luego de la Guerra Civil. Hoy vamos a hablar de José Peinado Altable. Nació en 1999 y fallece en 1995, oriundo de Valladolid. Fue docente en la Escuela Normal, en el Magisterio de Madrid. Junto a otros compañeros españoles tuvieron la oportunidad de aprender y colaborar con Piaget en Ginebra. O sea,
gran escuela. Específicamente publicó varios trabajos junto con Piaget. Antes de la guerra se desempeñó como director de las escuelas españolas en Lisboa, fue inspector de primera infancia, en línea muy acorde con las estrategias que se había marcado el gobierno republicano y el Ministerio de Instrucción Pública para este grupo de técnicos, pedagogos y docentes. Debió exiliarse en México por su participación en la gestión educativa de la Segunda República, donde pudo alcanzar el doctorado, donde se dedicó a la psicología de la educación y a la paidología. Bueno, entre paréntesis, la paidología, que he tenido que buscarlo especialmente, pues yo no lo conocía, se centra en el desarrollo del niño y el adolescente. Se diferencia de la pedagogía, que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, la psicología, que abarca aspectos de la infancia y van más allá de su psicología, y también se diferencia de la pediatría, que se ocupa de la salud en los niños. La paidología entonces se centra en el estudio del desarrollo del niño y del adolescente. Se calcula que uno de los autores que contribuyó a esta ciencia, relacionado con la psicología y los aspectos sociohistóricos, fue el ruso Lev Vygotsky, quien trabajó una enseñanza desde el constructivismo social, se llama, su marco teórico pedagógico, como revalorización del rol de los procesos internos del estudiante en su propio aprendizaje. Bueno, cerramos paréntesis de la paidología. Con su trayectoria y formación fue el primer educador republicano en ser un catedrático en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para 1968, hasta su fallecimiento en 1995, volvió a Valladolid, a su Valladolid natal, para desarrollar tareas profesionales, implementando políticas de integración de sectores de población disminuidos física y psíquicamente, es decir, siempre trabajó por el desarrollo de las infancias y adolescencias. Bueno, por último vamos a hablar del educador Lorenzo Luzuriaga, nacido en 1889. Fue una de las personalidades influyentes en la educación de la España anterior a 1936. Se vinculó al PSOE y se formó en el ideario de la ILE. Desempeñó importantes tareas técnicas como inspector de la enseñanza primaria en Ciudad Real y Madrid. Colaboró directamente con Cosío en las misiones pedagógicas. Completó su formación en Alemania bajo la teoría y las pedagogías de Friedrich Krause, que habíamos nombrado hace muchos meses, quien intentó construir un pensamiento educador intermedio entre los dos grandes enfoques existentes en Alemania, el idealismo, ¿no?, y el materialismo concreto, al tiempo que viajó con fines pedagógicos por varios países europeos para formarse más sólidamente en la pedagogía educativa. En su prolífica vida elaboró programas políticos como el del PSOE en 1918, es decir, no solo fue educador, sino un gran político. Formó parte del equipo de profesores de la sección de Pedagogía de Madrid en la Segunda República, como profesor de enseñanza como profesor de organización de la enseñanza y política pedagógica. Dirigió la revista de pedagogía entre 1922 y 1936, escribió y tradujo decenas de libros y artículos de las más variadas cuestiones pedagógicas, convirtiéndose además en el más cualificado representante teórico del movimiento de la nueva escuela en España. Un educador muy formado y políticamente también. Desempeñó funciones de gestión como secretario técnico en el Ministerio de Instrucción Pública y para todas estas tareas fueron durante la Segunda República. Para cuando comienza la guerra debió exiliarse. Primero se exilió en Glasgow, Escocia, y finalmente se asienta en Argentina hasta su muerte en 1959. Primero vivió en Tucumán, fue docente en la Universidad Nacional de Tucumán y luego en Buenos Aires, donde se ocupó de la cátedra Historia de la Educación y la Pedagogía. Aportó a la educación y a la pedagogía argentinas el cientificismo y actualizaciones que había traído de Alemania y su paso por Europa. Además fue fundador e impulsor de editoriales como Losada, que existe hasta hoy,
conferenciante en varias universidades de Argentina y de América del Sur. Con estos aportes iremos cerrando la historia de estos educadores. Trajimos a 4 nada más, pero representan a todos aquellos represaliados que debieron exiliarse, sobre todo en los últimos años de la Guerra Civil. El plan de este micro es ir reponiendo lo que ha pasado con la educación a partir de abril del 39, cuando Franco entra a Madrid y le ceden la presidencia, que dura hasta su muerte en 1975. Así es que se vienen años oscuros para la educación en España. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ceci. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna de Daniel Salomón Elguer, comisario político, ¿no es cierto? El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Arrancamos. Salomón Elguer, un comisario político, en realidad un comisario general, un comisario político en jefe argentino durante el conflicto español. Pero comisario, a ver, ¿cómo? De los servicios de salud de las brigadas internacionales. Un destino bastante específico, bastante peculiar. Él era porteño de Buenos Aires, de una familia judía, y tenía características, o algunas características bastante particulares. Por ejemplo, que pese a que no había tenido formación superior, mucho menos universitaria, manejaba 4 idiomas aparte del español: alemán, francés, italiano y ruso. En parte lo llegó a dominar por su propia trayectoria, su propio recorrido militante, que ahora vamos a ver brevemente. Salomón era carpintero de oficio e inició tempranamente su militancia política. Aproximadamente a los 18 años se afilió a la Juventud Comunista. Digo aproximadamente porque hay algunas referencias periodísticas que lo ubican un poco antes de los 18, ya siendo no solo afiliado, sino dirigente de la Juventud Comunista. Lo que permite deducir que en 1923, había nacido en 1906, antes de cumplir los 18, estaba en ese rol dirigencial. El 10 de abril de 1923, el periódico partidario La Internacional del Partido Comunista lo menciona como hombre destacado de la juventud. Y con mucha posterioridad, pero en un texto confiable, firmado por Oreste Gioldi, uno de los fundadores de lo que después va a ser la Federación Juvenil Comunista, lo señala Elguer como uno de los próceres, entre comillas, que marcaron los primeros pasos de esas juventudes. En diciembre de 1925 estuvo entre los delegados de la juventud al 7º Congreso Nacional del Partido. Este dato importa porque fue una reunión tan convulsionada que resultó muerto allí un dirigente juvenil de primera línea, el secretario general de la Juventud, Enrique Müller, que junto con Elguer eran uno de los 4 o 5 delegados juveniles que estaban en el Congreso del partido. Ese asesinato nunca fue aclarado, hubo acusaciones cruzadas que llegan hasta la actualidad, aunque parezca increíble. ¿Dónde fue? Esto fue en Buenos Aires, un congreso Aires. del Partido Comunista en el medio de una frontal disidencia entre la dirección partidaria de ese momento y una fracción llamados chispistas, porque tenían el periódico La Chispa. Es uno de los momentos en que se consuma la ruptura, porque fue un proceso, y ahí hubo un confuso tiroteo donde muere nada menos que el secretario general y uno de los personajes fundamentales del comunismo de la época. Tan disputado es, nota al pie,
que ni siquiera queda claro en los distintos relatos de cuál de las fracciones era, si estaba con la dirección partidaria, se lo atribuyen como propio los dos. Sí, algo muy característico de cierto tipo de sucesos. Isidoro Gilbert, que escribió una historia de la juventud comunista que se llama La Fede, alistándose para la revolución, señala que Elger fue el primer dirigente oriundo de nuestro país destinado a cursos de educación en la Unión Soviética. Y estuvo exactamente desde 1926, todavía muy jovencito, 3 años en Moscú, en un programa educativo que se llamaba Cursos Internacionales Leninistas, que se dictaban en el Instituto Marx y Engels de Moscú, justamente. Esto es gravitante porque participa en el periodo inaugural de lo que sería una larga tradición de formación de militantes en el exterior, la que a su vez era la culminación de un extenso sendero educativo que se seguía en nuestro país. Algo que parece impensable hoy, ¿no? Un partido de izquierda con los anarquistas pasaba algo similar y aumentado en algunos aspectos, pero que los partidos de izquierda tenían su propio camino educativo con distintos grados, con especialidades, todo un sistema pedagógico que obraba como alternativa o como en paralelo a la educación pública, la educación oficial. ¿Puede ser que esto se haya prolongado hasta los años 80? Por lo menos hasta los años 80 y un poco después también, sí. Siguió a lo largo de 60 años de historia aproximadamente. Mientras estaba en la Unión Soviética, se lo encargó de la propaganda antimilitarista, que se le asignaba relevancia porque para esa época se consideraba que ser comunista equivalía a ser internacionalista y esto llevaba aparejado el antimilitarismo activo. Ajá. Y también actuó como delegado argentino al Congreso Internacional de Frankfurt de la Liga Antiimperialista en 1929. La Liga Antiimperialista era la sección de lucha contra el imperialismo de la Internacional Comunista, de la Comintern, o el Comintern, como se le suele conocer. De vuelta en Argentina, tuvo otro costado de actuación llamativo hoy. Fue dirigente de la Federación Deportiva Obrera. Era una liga dirigida por los comunistas argentinos que funcionaba también como alternativa al deporte oficial y mercantilizado. Defendían el deporte amateur y tenían incluso una liga de fútbol adulto no profesionalizado, que tenía su propio campeonato y se desarrollaba en distintos lugares del país, etc. Así que aparece Elger muy ligado a la faceta de acción formativa de las estructuras partidarias y de las juveniles en particular. Y esto va a seguir a lo largo de toda su trayectoria. 1936, golpe en España, pasan unos meses, se organiza la solidaridad, se forman las brigadas internacionales en octubre de 1936 y en marzo de 1937 la dirección partidaria, como enviado oficial, lo envía a España, a Albacete, la sede de las brigadas internacionales, y acá hemos explicado que muchos argentinos e hispanoparlantes en general ingresaban directamente en el Ejército Popular de la República. No fue el caso de Elger, que se enrola en las brigadas. En CIPRIN, que es el portal de información de la Universidad de Barcelona sobre las brigadas internacionales, eso quiere decir la sigla, Servicio de Información sobre las Brigadas Internacionales, se proporcionan datos sobre el encuadre y la actuación de Elger allí. Se señala que perteneció originalmente a la Brigada 12, llamada Garibaldi, y dentro de esa brigada al 2º Batallón Ítalo-Español. Elger no era italiano, no era español, pero estaba en un batallón ítalo-español, para mostrar lo lábil que era esto. También se menciona allí su participación en la batalla de Caspe, que fue un choque armado en el frente de Aragón, y que pertenecía al Socorro Rojo Internacional, la organización de derechos humanos que después se convierte en lo que hasta hoy existe como ligas de derechos humanos o de derechos del hombre.
Además de su actuación en el frente aragonés, la mayor parte del conflicto, estuvo hasta el final, la transcurrió en la sede de las Brigadas Internacionales, en Albacete. Y allí tomó el cargo que mencionábamos al comienzo, comisario político general del Servicio Sanitario de las Brigadas. Antes de eso ya había sido comisario del Cuartel General de Albacete y había sido instructor, siempre en la formación, del segundo batallón en la Brigada 12. ¿Por qué digo la formación? Porque bajo ese título de resonancias oscuras por variadas razones, que es comisario político, eran fundamentalmente los encargados de la instrucción política e ideológica de los militantes. Y cuando eran comisarios generales eran supervisores de alto nivel de esa labor. Además lo ayudaba en esto el amplio manejo de idiomas, ¿no? Claro. Tanto tiempo en Rusia, el italiano que había aprendido también en la escuela soviética, etc. Él actuó en el máximo nivel de la dirección general de las brigadas. Llegó a trabajar junto con André Martí, un francés que era la figura máxima de las brigadas, persona lo suficientemente controversial como para que tuviera el mote del carnicero de Albacete. Imagínense a qué tipo de sucesos podía haber estado vinculado o que se le atribuían, por lo menos. Cuando ya corrían los últimos meses de 1938, se iniciaba la retirada del frente de batalla y del país ibérico como gesto de buena voluntad del gobierno republicano de los brigadistas internacionales. Eso lo hizo el gobierno de la República, comandado ya a esa altura por Juan Negrín, como gesto de buena voluntad dirigida al resto de los gobiernos europeos, a la espera de algún acto de solidaridad con la República. Como era de esperar, nada de eso ocurrió y las tropas fascistas siguieron con impunidad su obra de destrucción de la República ante la pasividad de las supuestas potencias democráticas, Gran Bretaña y Francia al frente. Una parte de los integrantes de las brigadas permanecieron en suelo español pese a la orden de evacuación. Y es más, solicitaron y consiguieron volver a movilizarse y retornar al combate. Aún en enero de 1939 había voluntarios en el frente catalán. La última camada salió para Francia junto con las tropas españolas en retirada después del derrumbe definitivo del frente catalán. Elger había sido puesto al frente de una unidad de evacuación de las brigadas que funcionaba en la localidad de Ripoll, en la provincia de Gerona, que es la provincia catalana fronteriza con Francia. Volvió a Argentina a los pocos meses de su salida forzada de España y siguió militando el resto de su trayectoria. En algún momento, parece que a mediados de la década de 1940, algún biógrafo lo sitúa antes, fue responsable del aparato militar del Partido Comunista Argentino, que era secreto, por supuesto, pero tenía su importancia también y su relevancia. Pero casi por la misma época se dedicó a tareas de educación partidaria para niños y jóvenes, otra vez. Y en 1942 fue secretario de una llamada Comisión Democrática Argentina de Ayuda a los Pueblos de la Unión Soviética. Su ficha del Partido Comunista, cada militante tenía una, lo elogia con un lenguaje que hoy nos resulta medio gracioso. Lo pinta como fiel, culto, honrado y de buena moralidad. Ajá. Esa era la caracterización partidaria de Salomón Elger. No hemos encontrado información sobre su derrotero posterior a la década de 1940. Esto seguramente tendrá solución porque el CEDINS, el Centro de Estudios e Investigación sobre la Cultura de Izquierda, está elaborando su propia ficha de Salomón Elger y ahí están en una búsqueda exhaustiva de documentación que seguramente trazará toda su trayectoria y unificará la información al respecto. Aunque no se lo encuentra entre los voluntarios más famosos y no dejó un testimonio escrito como hicieron otros conocidos y no conocidos, se encuentran referencias suyas en libros y artículos dedicados a la historia de los comunistas y de la Guerra de España en particular. Y quisiera terminar
con una reflexión sobre que los más de 900 voluntarios y voluntarias argentinas y argentinos esperan un recuerdo y homenaje en nuestro país. Algunos de ellos ya fueron reconocidos en España, en particular los integrantes de las brigadas. Esto no ha ocurrido acá. Hoy tenemos una obra como el Diccionario de Voluntarios de Argentina en la Guerra Civil Española, que hemos mencionado varias veces, de Jerónimo Vorágina, que compila información sobre cada uno de ellos, pero es importante señalar que ahora no solo está su versión en papel, sino la versión digital disponible en el sitio oficial de Ediciones Bonaerenses, que es la editorial pública de la provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, reitero, nuestro país aún les adeuda el homenaje colectivo a las voluntarias y voluntarios. Quizás debería desarrollarse la iniciativa y encontrarse un lugar para el emplazamiento de un recordatorio, y no tendrían que faltar instituciones populares que puedan recibir una denominación alusiva a quienes fueron a España. Así que totalmente de acuerdo. Son ideas que podemos colocar en el aire, como quien dice. Bien. Gracias. No, gracias Daniel, a vos. Pero no te vayas sin decirnos que estás leyendo, por favor. Bien. Sergio Vilar, ensayista, escritor, creo que sociólogo de formación. El disidente. Subtítulo: ¿Por qué no fuimos del Partido Comunista Español? Las claves de la crisis. Es exactamente eso, un ensayo de 1981, plena transición, sobre las sucesivas rupturas, disidencias, enfrentamientos, crisis en ese partido, en un momento decisivo en la resistencia antifranquista, en buena parte de la resistencia antifranquista, y que entra en seria crisis después, entre otras peculiaridades, de haber reconocido a la monarquía como régimen legítimo de España, la Constitución de 1978 como la Constitución, y haber izado en los locales del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado Catalán, al que pertenecía Vilar, la bandera monárquica. Más que polémico. Sí, hay una dedicatoria del libro de Vilar que leo y cierro con esto. Dice: dedico el disidente a los 100.000 militantes que han abandonado el Partido Comunista Español y el Partido Socialista Unificado de Cataluña durante los últimos años. A los que tal vez sueñen con entrar en ese partido, deseándolos que no sean tan ingenuos como fuimos nosotros. A la bella rusa rosada, esto es más enigmático, entre La Habana y París. Sergio Vilar también había estado en Cuba como representante del Partido Comunista Español. Muy interesante, solo se consigue en la conocida red logística del dueño de un importante grupo económico. También se puede hurgar en algunas librerías de viejo. Voy por las librerías de viejo. Porque es de Plaza y Llanés, que es una editorial que ha tenido mucha distribución en Argentina, así que seguramente hay numerosos ejemplares usados dando vuelta por ahí. Bien, muchísimas gracias, Daniel. El Partido Comunista tuvo esas particularidades, no solo acá, allá y en otros lados. Y en todas de partes, partirse, como se llama una comedia de partirse, de tomar en momentos difíciles y críticos de un país diferentes posiciones. Muy polémica. Para criticar después, ¿no? Después esa se rompe y mal. Yo tuve la experiencia de hablar directamente con dirigentes medios, diría, del Partido Comunista de España, que seguían perteneciendo al Partido Comunista de España, a diferencia de Vilar, pero ellos me contaban con mucha pena la sensación de cuando vieron la bandera monárquica izada al frente del local central del Partido Comunista Español. Uno de ellos me llegó a decir uno de los momentos más tristes de mi vida. Me imagino. Bueno, Nadia. Sí, vamos ahora a compartir un audio, que en ese audio lo que vamos a escuchar es un anuncio del colectivo memorialista de la provincia de Sevilla por el derecho a saber. La consigna es: queremos encontrar a nuestros familiares. ADN ya. Esto significa una doble muerte. Lo escuchamos. El colectivo memorialista de la provincia de Sevilla, ante la gran demora que se está produciendo
en la resolución de las pruebas de identificación genética mediante ADN a los familiares de víctimas del franquismo, tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía, denunciamos públicamente esta circunstancia, cuya responsabilidad central es de la Junta de Andalucía. Para denunciar esta situación, nos concentraremos el próximo 6 de noviembre a las 18 horas a las puertas del Parlamento de Andalucía, reclamando la agilización del proceso y que se cumpla el plazo máximo que tienen para hacerlo, que es de 4 meses. Por el respeto a la memoria de las víctimas del franquismo, defensoras de la libertad, por el cumplimiento de las leyes de memoria democrática. Bien, y ahora vamos a escuchar 2 poemas, uno al poeta Miguel Hernández y otro para Antonio Machado, de nuestra compañera Susana Maceira. ¿Puede ser? Al poeta Miguel Hernández. La poesía ha sido mi vivir, mi luz en tu agonía. Fiel poeta, a tu saber bendigo, con amor día por día. Miguel Hernández te llamas y eres sol que el universo envía. Al olvido. Esta noche destemplada que me acerca soledades, recuerdo a Antonio Machado cuando decía: ay del pueblo que olvida su pasado. Y hoy aquí agregaría: la historia nos teje su entramado en este despertar ausente de vidas y corazones dormidos por no saber distinguir el presente que siempre está en su pasado. Y bueno, nos estamos yendo ya, se nos terminó el rato de compartir juntos. Nada, deseándoles lo mejor, estuvimos aquí. Gladys Avellaneda, quien les habla, Daniel Campione, Nadia Mallorquín, Cecilia Samanes, en la producción Nadia Mallorquín. Un poquito se me mojaron los papeles acá adentro, pero bueno, columnista Adriana Fernández. Apenas húmedo. Un poquito, sí, un poquito. Es que muchas cuestiones, ¿no es cierto? Nos vienen pasando, sí. Exacto. Y en la técnica estuvo el Chino Román y nuestros corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Jorge Fonseca, Soledad Luque Delgado y Susana Falcón. Bueno, esperemos que tengan una buena semana. Nos vamos a ir con un tema musical que se llama Paloma, del Club Artístico Libertad. Buena semana, salud y república. 2, 3. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que hace que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que hace que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no,